Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy y estoy súper emocionado de teneros por aquí hoy. Espero que estéis todos genial y con muchas ganas de descubrir algo nuevo porque hoy nos vamos a sumergir en el mundo de Can Yaman, el actor turco que nos tiene a todos completamente fascinados. Hoy no solo vamos a hablar de sus papeles icónicos, de sus proyectos más recientes o de su irresistible encanto. No. Hoy vamos a ir un poquito más allá. Hoy vamos a adentrarnos en su vida personal, en sus raíces, en ese núcleo familiar que, como veréis, es una parte fundamental en la persona que es hoy. Nos vamos a adentrar en los secretos de la familia Yaman. Y os prometo, amigos, que os vais a sorprender, os vais a emocionar y, sobre todo, vais a entender un poquito mejor a este hombre que nos tiene tan enamorados. Así que antes de que empecemos, y porque sé que os va a encantar el contenido de hoy, os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis. Y así no os perderéis ninguno de los vídeos que subimos semanalmente. Activad la campanita para no perderos nada. Y ahora sí, preparados para descubrir los secretos de la familia Yaman. Empezamos. Bien, empecemos por lo básico. ¿Quién es Can Yaman? Ya sabemos que es un actor turco de renombre internacional, conocido por sus papeles protagónicos en series de televisión que han conquistado el mundo. Pero, ¿de dónde viene? ¿Quiénes son las personas que han influido en su vida y que han moldeado al hombre que conocemos? La respuesta, como suele suceder, está en su familia. Can Yaman nació en Estambul, Turquía, el 8 de noviembre de 1989. Es hijo único, lo que ya nos da una pista de la fuerte conexión que tiene con sus padres. Su madre, Guldem Can, es abogada, y su padre, Guben Yaman, es empresario. La educación fue un pilar fundamental en su crianza, y desde pequeño, Can demostró una gran inteligencia y dedicación a sus estudios. Este aspecto, sin duda, le ha dado la disciplina y la perseverancia que le han llevado a alcanzar el éxito en su carrera. Pero la historia familiar de Can no termina ahí. Si investigamos un poco, descubrimos que sus abuelos maternos eran inmigrantes de Yugoslavia, y que su abuela era bailarina de ballet. Imaginad la elegancia y la gracia que corre por sus venas. Además, se sabe que tiene ascendencia albanesa por parte paterna. Esta mezcla de culturas y orígenes ha enriquecido su personalidad y le ha dado una perspectiva más amplia del mundo. Ahora bien, profundicemos un poco más en cada uno de estos aspectos, desentrañando los hilos que conforman el tapiz familiar de Can Yaman. *** Los orígenes, un tapiz de culturas ***. Nacido en Estambul, la vibrante ciudad que une dos continentes, Can Yaman ya comienza su historia con una rica mezcla de culturas. Pero su herencia va mucho más allá. La influencia de sus abuelos maternos inmigrantes de Yugoslavia nos remite a una época de cambios y migraciones, donde las familias buscaban un futuro mejor. Esta historia de perseverancia y adaptación, seguramente, se transmitió de generación en generación, marcando el carácter de Can. La abuela bailarina de ballet, por otro lado, nos revela una faceta de la familia Yaman que destaca por la elegancia, la disciplina y la pasión por las artes. El ballet, con su exigencia física y su rigor técnico, requiere de una dedicación absoluta. Esta herencia artística, aunque no se manifieste directamente en la carrera de Can, podría haber influido en su sensibilidad, en su capacidad para conectar con las emociones y en su búsqueda de la perfección en su trabajo. La gracia y la elegancia que a menudo le atribuimos a Can, ¿podrían tener su origen en esa abuela bailarina? La ascendencia albanesa por parte paterna añade otra capa de complejidad a su identidad. Albania, con su rica historia y su cultura diversa, aporta un nuevo matiz a la personalidad de Can. La herencia albanesa, conocida por su fuerte sentido de la familia, su orgullo y su valentía, probablemente ha influido en su carácter, en su determinación y en su conexión con sus raíces. Esta mezcla de culturas, la yugoslava, la albanesa y la turca, ha enriquecido la vida de Can. Le ha dado una perspectiva más amplia del mundo, una capacidad para entender y apreciar diferentes culturas y una apertura mental que le permite conectar con personas de diferentes orígenes. Esta diversidad cultural, sin duda, es un activo que ha contribuido a su éxito internacional. *** La relación con sus padres, un vínculo inquebrantable ***. Como hijo único, la conexión de Can con sus padres, Guldem y Guben, es, por naturaleza, muy fuerte. La atención, el cariño y el apoyo incondicional de sus padres han sido fundamentales en su crecimiento y en su desarrollo profesional.
Desde pequeño Khan ha contado con el respaldo de sus padres, quienes creyeron en él y lo animaron a perseguir sus sueños, incluso cuando estos parecían inalcanzables. En el mundo del espectáculo, donde la presión y las críticas son constantes, contar con el apoyo incondicional de la familia es un tesoro invaluable. Khan ha reconocido públicamente la importancia del apoyo de sus padres en su carrera, destacando cómo han sido su refugio y su fuente de motivación en los momentos difíciles. La presencia constante de sus padres, tanto en los rodajes como en eventos importantes, demuestra la fortaleza de este vínculo familiar. La relación con su madre, Guldem, parece ser especialmente cercana. Guldem ha sido su confidente, su consejera y una gran admiradora de su trabajo. La conexión madre-hijo es, por lo general, una relación muy especial, llena de cariño, comprensión y apoyo. En el caso de Khan, esta relación se fortalece aún más por el hecho de ser hijo único, lo que intensifica la conexión y la complicidad. Guldem ha estado presente en muchos de los rodajes de Khan, compartiendo con él momentos importantes de su vida profesional. Esta cercanía demuestra la importancia que Guldem tiene en la vida de su hijo y la admiración que siente por su trabajo. Con su padre, Guben, también mantiene una relación muy especial. Aunque Guben es más reservado en cuanto a su vida privada, se sabe que siempre ha estado orgulloso de los logros de su hijo y lo ha apoyado en cada paso que ha dado. La figura paterna suele estar asociada con la disciplina, el rigor y la perseverancia. En el caso de Khan, parece que la disciplina y el rigor de su padre han influenciado en el perfeccionismo que demuestra en su trabajo. La capacidad de Khan para comprometerse con sus proyectos, para trabajar duro y para no rendirse ante las dificultades, podría ser el resultado de esa influencia paterna. La educación, como mencionamos al principio, fue un pilar fundamental en la crianza de Khan. Tanto Guldem como Guben valoraron la importancia de la educación y se esforzaron por brindarle a su hijo las mejores oportunidades. La formación académica de Khan, que incluye estudios de Derecho en Estambul y un intercambio en la prestigiosa Universidad de California, Berkeley, demuestra la importancia que la familia Yaman le da al conocimiento y a la preparación. *** La familia extendida, un círculo de apoyo ***. Si bien la relación con sus padres es fundamental, la familia de Khan no se limita a ellos. Aunque no se sabe mucho de sus tíos y primos, sí es evidente que mantiene contacto con ellos y que forman parte de su círculo más cercano. La familia extendida, los tíos, los primos, los abuelos, es una parte importante de la red de apoyo emocional y social de una persona. La familia, en general, proporciona un sentido de pertenencia, de identidad y de seguridad. El hecho de que Khan mantenga contacto con sus familiares, aunque no sea públicamente visible, demuestra la importancia que le da a la familia y a sus raíces. El derecho, una raíz intelectual ***. Un aspecto muy interesante de la vida de Khan es su formación en Derecho. Antes de dedicarse a la actuación a tiempo completo, estudió Derecho en la Universidad Yeditepe de Estambul, y luego realizó un intercambio en Estados Unidos, en la Universidad de California, Berkeley. Esta formación le ha dado una base intelectual sólida y le ha proporcionado herramientas para desenvolverse en el mundo profesional de manera inteligente y estratégica. La abogacía, como profesión, exige un alto nivel de análisis, de pensamiento crítico y de comunicación. La formación en Derecho proporciona herramientas para resolver problemas, para argumentar de manera convincente y para entender el mundo desde diferentes perspectivas. Aunque Khan no ejerce la abogacía, esta etapa de su vida ha dejado una huella en él. La capacidad de Khan para analizar, para comprender la complejidad de las situaciones y para comunicarse de manera efectiva, podría ser el resultado de su formación en Derecho. Además, el hecho de haber estudiado Derecho demuestra la inteligencia y la dedicación de Khan. La abogacía es una carrera exigente, que requiere de mucho esfuerzo y de una gran capacidad de trabajo. La decisión de estudiar Derecho y la perseverancia para completar sus estudios demuestran la disciplina y la determinación de Khan. Altruismo y valores, un legado familiar ***. Otro detalle que nos revela la importancia de la familia en la vida de Khan es su compromiso con obras benéficas y causas sociales. A menudo ha utilizado su fama y su influencia para apoyar a diferentes organizaciones y ayudar a quienes lo necesitan. Este altruismo, sin duda, refleja los valores que ha aprendido en su hogar y la importancia de la solidaridad y la empatía. La familia, como primer contacto social, es el lugar donde se aprenden los valores que guían nuestra vida.
La empatía, la solidaridad, el respeto, la honestidad y la responsabilidad son valores que se transmiten de generación en generación. El hecho de que Kan se involucre en causas sociales y que utilice su fama para ayudar a los demás demuestra que ha aprendido estos valores en su hogar. El compromiso de Kan con causas benéficas no solo benefic y a quienes las reciben, sino que también refleja la calidad humana del actor y la importancia que le da a ayudar a los demás. *** Conclusión. Un retrato familiar ***. En resumen, la familia de Kan Yaman es mucho más que un simple grupo de personas. Es su raíz, su apoyo, su inspiración. Es el lugar donde aprendió los valores que le han guiado en su vida y en su carrera. Es el motor que lo impulsa a ser cada día mejor, a perseguir sus sueños con pasión y a mantener la humildad a pesar del éxito. La historia de Kan Yaman y su familia nos demuestra que detrás de la fama y el glamour, siempre hay una base sólida, una familia que lo sostiene, que lo ama y que lo impulsa a ser la mejor versión de sí mismo. La mezcla de culturas, la conexión con sus padres, la formación en derecho, el altruismo, todos estos elementos se entrelazan para formar la personalidad de Kan Yaman, un hombre que ha conquistado el mundo con su talento, su carisma y su autenticidad. La familia Yaman, con sus raíces profundas, su apoyo incondicional y sus valores arraigados, es el secreto detrás del éxito de Kan. Es el motor que lo impulsa a seguir adelante, a superar obstáculos y a alcanzar sus sueños. Es la fuerza que lo mantiene humilde y conectado con sus raíces. Repaso y reflexión ***. Y ahora, para que no os quedéis con ninguna duda, vamos a repasar los puntos clave que hemos visto hoy. Hemos descubierto los orígenes de Kan Yaman, su mezcla de culturas y la influencia de sus abuelos. Hemos explorado la relación cercana y de apoyo que tiene con sus padres, Guldem y Guben, y cómo han influido en su carrera y en su forma de ser. Hemos visto cómo su formación en derecho le ha dado una base sólida y le ha abierto puertas. Hemos analizado la importancia de su familia extendida y su compromiso con causas benéficas. Y sobre todo hemos entendido que la familia es el pilar fundamental en la vida de Kan, el motor que lo impulsa a seguir adelante y a triunfar en cada proyecto que emprende. Espero que este vídeo os haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Espero que hayáis aprendido algo nuevo y que ahora veáis a Kan Yaman con otros ojos, apreciando aún más su talento y su personalidad. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido más interesante de la historia de la familia Yaman? ¿Os ha sorprendido alguna de las revelaciones que hemos hecho hoy? ¿Cómo creéis que la familia ha influido en su éxito? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué pensáis. Compartid vuestras impresiones, vuestras reflexiones y vuestras teorías. La conversación continúa. Y por supuesto, no os olvidéis de darle a me gusta si os ha gustado este vídeo. Compartidlo con vuestros amigos, con los fans de Kan Yaman, con quien queráis. Cuantos más seamos, mejor. Y por supuesto, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Tenemos muchísimos más vídeos sobre Kan Yaman y sobre otros temas que os van a encantar. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.